Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo sobre la escuadra de corsarios de Dunkerque. 1609, 1624 hasta 1646 más o menos, ¿no? Una flotilla de corsarios particulares también. Y Dunkerque quiere decir iglesia de las dunas, ¿no? Está entre Calais y Ostende. Y en 1604 Felipe III lo designó como puerto del almirantazgo de los Países Bajos, ¿no? De la flota real. Se crean para ir contrarrestando a los mendigos de los mares y la actividad de los ingleses y holandeses por allí, ¿no? Para poner un poco de fuerza marítima allí, ¿no? Servir de base a una escuadra de 24 naves, así en general, contratadas, administradas por particulares, ¿no? Con el mismo orden que la Armada Real, órdenes y normas, reglamentos, eran de buena fábrica, de muy buena fábrica, incluso superiores a los del Estado, los barcos, y las armas y las tripulaciones de primera calidad, de cualquier nacionalidad, pero católico, ¿no? Y había muchos voluntarios solicitantes, pues por el buen reparto de las presas y tal, ¿no? Hay que decir que Dunkerque era un buen sitio como puerto del Flandes español, ¿no? Estaba unido al otro puerto de Mardyk, que es otro puerto que está unido por un canal entre bancos de arena paralelos a la costa, ¿no? Un canal que sale desde Dunkerque por la tierra y va hacia el oeste hasta Mardyk, ¿no? Y entonces era estratégicamente era bueno porque cualquier fuerza bloqueadora tendría que dispersarse en una amplia zona con peligros de corrientes, mareas, tormentas, bancos de arena. Era una zona, toda esa zona es peligrosa por ser muy movida, ¿no? Con los vientos. Entonces era una buena posición, así se mejoraron los dos puertos, se mejoró el canal, se pusieron fortificaciones, de tal manera que la ciudad de Dunkerque quedó bastante bien fortificada, porque para entrar a Dunkerque desde el mar había un canal, ¿no? Y ese canal se metía ya en la propia fortificación, el recinto fortificado de todo Dunkerque, que tenía un montón de bastiones, ¿no? Tenía 16, 15 o 20 bastiones, lo que son los exteriores, lo que se hicieron, y por dentro tenía todo un muelle grande donde podían aparcar bastantes barcos. Luego tenía otro recinto interno, más amurallado también, con 7 u 8 amurallamientos. Y de esta bahía alargada interna, que comunica con el canal que da al Atlántico y también comunica por el sudoeste con el canal que va a Mardyk, pues estaba bastante bien para la defensa, ¿no? Y bueno, y en cuanto al buque que se va pensando para esta flota, los marinos españoles llevaban años experimentando, investigando, ¿no? Un buque ligero de combate con la artillería del galeón, pero más ligero y maniobrable, como las galeras, para también para que sea más ligero para la velocidad, para la maniobra también con los remos, pero también para las zonas de los Países Bajos, para esas subidas y bajadas de marea y las zonas de bancos de arena, para ser más flexible. Y se les llamó a este nuevo concepto fragatas, ¿no? Aunque también se llamaba fragata, se usaba este nombre para las pequeñas galeras, muy pequeñas galeras de 6 u 8 remos por banda, ¿no? Sin embargo, esta nueva fragata es un concepto bastante más amplio, más grande, ¿no? Para estas nuevas fragatas se probó con diseños tipo zabras, grandes pesqueros de altura con remos auxiliares. Luego se probó con los galeoncetes, ¿no? Y al final surgió la fragata, ¿no? Que es un magnífico buque con entre 12 y 20 cañones de homogéneo calibre para el homogéneo peso, ágil y rápida, que solo teme a las capitanas enemigas, ¿no? Entonces, incluso ya se hicieron fragatas de dos puentes con 30 cañones, magníficos veleros con remos auxiliares,
y se contaba con la buena construcción naval flamenca, que también eran experimentados, ¿no? Bueno, y ya empezamos en junio de 1624. Seis de ellas pelearon contra 17 holandeses en el Canal de la Mancha. Iban haciendo estragos en el comercio holandés, ¿no? Ya de antes de 1624. Mataron al famoso almirante Piet Hein. Combatieron 3 contra 20 de los turcos y argelinos en el Cabo de San Vicente, ¿no? Ya en 1625, tras varios años de duros combates, eran conocidas, y en este año de 1625 están mandadas por don Fermín de Lodosa, Navarro. Este año los ingleses y holandeses juntan 42 buques para bloquear en Dunkerque a una escuadra bastante más pequeña, ¿no? Va a pasar lo que se pensó que lo bueno que era Dunkerque, ¿no? 42 buques, se necesitan muchos buques para bloquear todo el frontal por donde pueden salir, entre Mardyk y Dunkerque. Pero resulta que el 22 de octubre de 1625 hay un gran temporal en el canal y en esa zona de la Mancha, ¿no? Del canal de la Mancha, y nada menos que 7 naves holandesas y 5 inglesas se hundieron, naufragaron, 13 de los 42. 12 de los 42. Y otras muchas se dirigieron a los puertos para reparar y no iban muy rápidas, y solo quedaron 6 u 8 buques para hacer el bloqueo, ¿no? Para la vigilancia. Viendo esto, los españoles y los corsarios zarparon 12 galeones y fragatas de la armada y 8 corsarios de particulares, ¿no? Salieron a barrer la zona, el canal y a cazar a todos los que, todos los que pudieran, eh, tanto dañados como no dañados, ¿no? Y ya con esta arremetida se dirigen también a las Shetlands, ¿no? Donde sabían que faenaba la flota holandesa del Arenque, ¿no? Que era muy importante económicamente para ellos, con pesqueros de altura, lo que llamaban las buzas o buizen, ¿no? La importancia de esta industria era grande, tanto a nivel de alimentación interna como de exportación. La habían desarrollado de manera industrial, de manera que encontraron esta flota nada menos que 200 pesqueros del tipo Wizen, protegidos por 6 buques de guerra. Atacan, hundieron a uno de los de guerra, el resto de guerra se retiró y capturaron más de 150 pesqueros, lo que fue un golpe fuerte a la industria esta que era importante, ¿no? También salieron otros 7 corsarios reales a apoyar en esta caza. En total, aparte de lo perdido en la tormenta, sabemos que son 13 como mínimo. Aparte, los ingleses holandeses perdieron más de 200 buques, entre ellos 20 de guerra, y aparte los de la tormenta. En invierno de este 1625 al 26, los corsarios flamencos en grupos de 2 o 3 apresaron docenas de barcos ingleses, cortaron el tráfico desde Edimburgo en Escocia a Falmouth en el sur de Inglaterra, se cortó la pesca de cabotaje, empezaba un gran quinquenio con la captura de como mínimo 300 barcos ingleses, contrajendo su economía, su alimentación, sus importaciones y sus exportaciones. Pero claro, esto... Bien. Sí, como decimos, un quinquenio contra los ingleses con un mínimo de 300 barcos apresados. Bueno, luego haremos otras cuentas, ¿no? Bien. Luego, hemos visto que, por ejemplo, una de las cosas que hicieron es un combate
de tres de esta flota de corsaria de Dunkerque contra 20 de turcos y argelinos en el Cabo de San Vicente, que también es impresionante, ¿no? Ya hemos pasado 1626 y ya vamos con el Marqués de Fuentes, hermano del duque de Medina Sidonia, nombrado almirante de la escuadra de Dunkerque en 1635. Se tenían 18 navíos y 12 fragatas de nueva construcción, que fueron modelo para todas las armadas, ¿no? Las fragatas, las nuevas, iban siendo ya de 200-300 toneladas, con 20-30 piezas, sin castillos para mejor ligereza en los movimientos. En 1635 muchas presas, la capitana holandesa de 60 cañones, la mayor capitana de toda Francia, también capturada. También de una flota francesa de 64 navíos tomaron 42, de 64, 42 en una flota. Una expedición contra las pesquerías, por ejemplo, salen el 14 de agosto con 14 navíos gruesos y 6 fragatas. El 17 de agosto dan con una flotilla de 140 buzas, 140 buzas pescadoras escoltadas por un solo navío de 26 piezas, que será abordado y rendido con una fuerte defensa, y hay 46 muertos, no sabemos si muertos entre los dos bandos o de alguno de los bandos. Las fragatas van acorralando y destruyendo hasta 75 buzas, 75 buzas. El 20 de agosto dan con otra flotilla más de pescadores con 6 navíos de escolta, que huyen y se capturan otras 20 buzas. El 25, un grupo de 11 navíos luchó contra 22 bajeles de Holanda, y su capitana holandesa y 3 navíos quedaron desarbolados y todos se retiraron en 11 contra 22. Al anochecer, otra escuadra de 18 navíos que iba en refuerzo de la de 22, ¿no? Pero en la oscuridad la escuadra realista cambia de rumbo y entran en puerto con 800 prisioneros, que serán de pescadores, o 800 prisioneros. El daño en barcos y redes estimado en 2 millones, ¿no? En 1636, 7 holandesas capturaron 2 navíos que iban a España a recoger soldados y dinero, por lo tanto no iban todavía con soldados y con dinero, iban a recogerlo. En 1637, otra expedición con 6 navíos y 2 fragatas, con Miguel de Horna, navarro, Antonio de Anciondo, vizcaíno, y otros muchos, a la mar el 8 de febrero. Se acercan a Calais, ¿no? E interceptan un navío mercante importante que calificaron como joya. Cruzan el canal, llegan al cabo Lizard, en el extremo sudoeste inglés, por Cornualles, Ven una flota de 28 naos holandesas y 16 inglesas, escoltadas por 6 de guerra. Se ataca a la capitana enemiga, se le daña con los cañones y los mosquetes. Esta se aparta, la capitana enemiga, para repararse. Es abordada por otra con Antonio Díaz. Son rechazados, aunque se llevan la bandera de popa. Aprovecha Miguel de Horna, para embestir, metiendo todo el bauprés y abordando. Media hora de combate cuerpo a cuerpo. Se separan los navíos estos dos y quedan muchos españoles en el barco enemigo, pero con suerte otra realista se agarra por la otra banda, ¿no? Y junto a otra, quedó rendida, otra realista que también va ahí, quedó rendida la almiranta enemiga, ¿no? 3 de los navíos enemigos a pique y los otros 2 restantes hecho presas, ¿no? Cuando ya se aclaró la batalla, el convoy se dispersó en la noche como pudo, ¿no? Sin embargo, al amanecer del día siguiente, Anciondo localiza otro convoy de 20 velas, ¿no? Se une a Horna, y consiguen regresar a puerto con las 3 presas de guerra y 14 mercantes
que iban cargados de municiones y bastimentos, ¿eh? Esto ha estado fuerte, escoltadas por 6 de guerra, la capitana se rinde, otras tres de estas de guerra a pique y los otros dos restantes hechos presas, ¿no? Y luego por el amanecer otro convoy y le consiguen capturar 14 mercantes, con municiones y bastimentos. En este año de 1637 se interceptó otra flota entera que iba de Venecia a Ámsterdam, ¿no? De las Indias, de otra flota de 40 naves se tomaron 14. Otros 8 naves con presentes para el rey de Francia. Y otras 2 flotillas de pesca de arenque destruidas, ¿no? Otro combate de 6 navíos contra otros 6, 2 echados a fondo y presos los otros 4 a pasajes. En Guipúzcoa. Otra referencia sobre 1637. En 3 meses, 35 holandesas. La última presa que se tiene cuando se dice esto, otra de 14 presas, ¿eh? La última presa son 14 presas. Luego otra más de 12 mercaderes, ¿no? Y también 2 de guerra con una capitana incluida en estas 2, ¿eh? Se hacían tantas presas que ya no cabían en la bahía de Dunkerque, ¿no? En el puerto interno de Dunkerque. Así se decide hacer otro puerto en Gravelinghe, poniendo a trabajar a 4.000 hombres. El enemigo decide impedirlo, ¿no? Por tierra vienen 14.000 franceses y por mar el príncipe de Orange, con su armada. Hay un ataque simultáneo por mar y por tierra y los dos son rechazados por las tropas que juntó el marqués de Fuentes. Se continúan las excavaciones y el dragado de un canal de entrada, de mínimo 20 pies de profundidad en baja mar. Con la baja mar el mínimo es 20 pies. Ponen fortalezas en la entrada y por tierra, ¿no? Y ya los primeros bajeles fueron entrando en octubre del 37. Una gran obra. Ya se tienen 3 puertos, Gravelinghe, y Dunkerque y el otro, y el de Mardyk. En 1638 intentan apoderarse de Dunkerque, pero un furioso temporal rompe la armada holandesa, y los franceses que iban por tierra también deciden pasar de Dunkerque, ¿no? Porque no les acompaña la armada holandesa por el temporal, ¿no? Entonces los franceses van a sitiar Saint-Omer, ¿no? Sin embargo, allí fueron fuertemente derrotados por Tomás de Saboya y el conde de Piccolomini, con pérdida de nada menos que 9.000 muertos, heridos o prisioneros. Al parecer, de esos 9.000, 7.000 prisioneros, ¿no? Y van continuando los apresamientos en la mar, ¿no? En 1639 fallece el marqués de Fuentes, que en 30 meses de su gobierno de almirantazgo, solo un bajel de guerra se perdió, mientras que los de la escuadra corsaria de allí, de Dunkerque, hicieron 800 presas. 800 presas. Con 5 navíos luchó bravamente en el canal contra 17 holandeses. Otro ejemplo. Abordando a la capitana enemiga, con 600 muertos y heridos propios, y 1.700 muertos y heridos holandeses, en este combate de 5 navíos contra 17 holandeses. Estamos hablando de un pequeño resumen de los 30 meses del marqués de Fuentes, que en el 39 fallece, ¿no? Es decir, del 36 al 39 más o menos. Le sucedió Antonio Sancho Dávila, que en poco tiempo se jactó de haber tomado en poco tiempo a los holandeses 73 bajeles. En 1640 parte de la escuadra de Dunkerque es llevada al Mediterráneo en refuerzo de la escuadra del Océano que mandaba el duque de Ciudad Real,
y entre 1642 y el 44 interceptaron dos flotas, ¿eh? Dos flotas cuyos 61 navíos grandes, de estas dos flotas, 61 navíos grandes, su valor se estimó en 4 millones de ducados, ¿eh? Siempre la escuadra de Dunkerque en vanguardia, por ese diseño que tenía más ligero, o que juntaba ambas cosas, cierto calado y cierta ligereza, puntos de equilibrio, destacando en todos los combates, destacando sus artilleros, ¿eh? Sin embargo, en 1644 los franceses toman Gravelines, el puerto que había costado hacer, ¿no? En 1645 tomaron Mardyck, que era el complemento de Dunkerque, a 10 kilómetros al oeste de Dunkerque. Se recobró Mardyck por sorpresa y se volvió a perder por descuido, ¿no? En 1646 se rindió Dunkerque, y entonces a España no le quedó puerto abrigo también en el Canal de la Mancha, ¿no? Hasta el 1652 que se recuperó, ¿no? Y luego más adelante también se volvería a perder. Y vamos a hablar un poco más y vamos a mencionar otros resúmenes de otros autores. Y es que corsario no es lo mismo que pirata, ¿no? El corsario necesita la patente de corso, debe seguir unas condiciones con rigor en su actuación y solo atacar buques enemigos o neutrales en contrabando de guerra con el enemigo, ¿eh? Sus presas son legales, son legítimas y se acuerdan su reparto, ¿no? Sin embargo, el pirata ataca por su cuenta a cualquier buque, no sigue normas y se le puede considerar un robo, ¿no? Y hay que decir que durante el reinado de Felipe IV el corso hispánico se generalizó más aún todavía, a pesar de que hay muchos ejemplos de corso hispánico en el siglo XVI también, y ahora estamos en el XVII, ¿no? Y lo seguirá viendo en el XVIII también, y por lo menos, con muchos ejemplos. Y tanto como el pirata Amaro Pargo, y muchas otras familias. Ya iré a ver si hacemos más cosas sobre los corsarios. Pero con Felipe IV pues se generalizó no solo lo de Dunkerque, sino en el Mediterráneo y en América. El puerto de Dunkerque era una barrera natural que había que seguir una vía de acceso, como hemos dicho, desde el Atlántico hasta lo que es Dunkerque fortificado, flanqueada por peligrosos bancos de arena donde era fácil encallar, ¿no? Las embarcaciones de esta flota corsaria de Dunkerque fueron principalmente flamencas, que eran buenas para la caza o para la fuga, ¿no? Fueron un gran daño para los ingleses, para los holandeses, para los franceses, una máxima actividad entre 1620 y 1635. Durante mucho tiempo cortaron el flujo entre Inglaterra y el mar Báltico, que era importante el mar Báltico por todo su material, tanto de cordelería como de madera, ¿no? Para el tema náutico. Y en la guerra de los 30 años también fueron importantes, que la guerra de los 30 años fue de 1618 a 1648, ¿no? Esta guerra de los 30 años que creo que fue contra los franceses, ¿no? Y luego tenemos que las tripulaciones eran flamencos, los soldados la mayoría eran españoles, también habían irlandeses, valones de los Países Bajos, por decir una referencia, unos 46 hombres, 18 marinos y 28 soldados, 46, por cada 100 toneladas de desplazamiento, ¿no? Ya hemos dicho en el artículo de la galera del duque de Osuna que la monarquía pues no veía muy bien esto del corso y tal. Tuvo problemas el duque de Osuna por todo el corso tan fuerte que hizo, ¿no? Y bueno, ya en 1609 se regula el corso dunkerqués, se regula, ¿no? Se hacen tremendos daños a la marina mercante holandesa, inglesa y francesa. Ya
hay registros ya a partir de 1609 por el ser regulado el corso, y hay investigadores que afirman que en 8 años, de 1627 al 34, del 27 al 34, se apresaron 1499 buques, 1499 buques apresados, se hundieron 336, se rescataron 171 y se tomaron al enemigo 2609 cañones, por pérdidas propias de solo 80 apresados por el enemigo y 36 hundidos o naufragados. Otra referencia sobre este periodo del 27 al 34 dice que la Armada de Flandes había apresado 269 buques enemigos, hundidos 217 y 1000 cañones tomados, perdiendo solo 10 buques, solo 10 buques. Sin embargo, una tercera referencia en este periodo dice 1230 presas, 217 hundidos, esto coincide con la anterior, y 1069 cañones enemigos capturados. Se calcula que en 40 años de guerra contra rebeldes holandeses e ingleses, se hizo una captura económica de 158 millones de libras. Según Alcalá Zamora, en su trabajo con Queipo de Llano, entre 1635 y 1639 se capturaron o hundieron naves por total de 20.000 toneladas de desplazamiento, cerca de un tercio de todo el tonelaje mundial. Y esto es entre los navíos de guerra del rey y los de particulares. Lo que son unos números impresionantes, ¿no? Por eso queríamos hacer un artículo sobre la galera, sobre la escuadra de Dunkerque, porque posiblemente es la mayor condensación corsaria al servicio de la monarquía hispánica en toda su historia, ¿no? A pesar de que hay muchas otras cosas, pero ya lo estamos viendo aquí. La monarquía hispánica pierde solo 10 buques, y apresa 270, hunde 217, ¿no? O por ejemplo, otra referencia, 1500 buques apresados, hundidos 336, rescatados 171 y por solo 80 apresados del enemigo y 36 hundidos o naufragados, ¿no? Que esto, hay mucha propaganda. Cuando uno ve lo que dicen los ingleses en el YouTube, hablan mucho de que los españoles estamos escocidos, de que nos quitaban el pirateo, cuando en realidad, no solo en el 16, sino en el 17 y en el 18, el corsarismo español es mucho más abundante que el inglés o el francés. Y basta este ejemplo que estamos diciendo. Vale, gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo sobre la escuadra de corsarios de Dunkerque. 1609, 1624, hasta 1646 más o menos, ¿no? Una flotilla de corsarios particulares también. Y Dunkerque quiere decir iglesia de las dunas, ¿no? Está entre Calais y Ostende. Y en 1604 Felipe III lo designó como puerto del almirantazgo de los Países Bajos, ¿no? De la flota real.
Se crean para ir contrarrestando a los mendigos de los mares y la actividad de los ingleses y holandeses por allí. Al otro puerto de Mardyk, que es otro puerto que está unido por un canal entre bancos de arena paralelos a la costa, ¿no? Un canal que sale desde Dunkerque por la tierra y va hacia el oeste hasta Mardyk, ¿no? Y entonces estratégicamente era bueno porque cualquier fuerza bloqueadora tendría que dispersarse en una amplia zona con peligros de corrientes, mareas, tormentas, bancos de arena. Era una zona, toda esa zona es peligrosa por ser muy movida, ¿no? Con los vientos. Entonces era una buena posición, así se mejoraron los dos puertos, se mejoró el canal, se pusieron fortificaciones, de tal manera que la ciudad de Dunkerque quedó bastante bien para la defensa, ¿no? Y bueno, y en cuanto al buque que se va pensando para esta flota, los marinos españoles llevaban años experimentando, investigando, ¿no? Un buque ligero de combate con la artillería del galeón, pero más ligero y maniobrable, como las galeras, para también para que sea más ligero para la velocidad, para la maniobra también con los remos, pero también para, para las zonas de los Países Bajos, para esas subidas y bajadas de marea y las zonas de bancos de arena, para ser más flexible. Y se les llamó a este nuevo concepto fragatas, ¿no? Aunque fortificada, porque para entrar a Dunkerque desde el mar había un canal, ¿no? Y ese canal se metía ya en la propia fortificación, el recinto fortificado de todo Dunkerque, que tenía un montón de bastiones, ¿no? Tenía 16, 15 o 20 bastiones, lo que son los exteriores, de lo que se hicieron, y por dentro tenía todo un muelle grande donde podían aparcar bastantes barcos. Luego tenía otro recinto interno, más amurallado también, con 7 u 8 amurallamientos. Y de esta bahía alargada interna, que comunica con el canal que da al Atlántico y también comunica por el sudoeste con el canal que va a Mardyk, pues estaba bastante bien para, ¿no? Para poner un poco de fuerza marítima allí, ¿no? Servir de base a una escuadra de 24 naves, así en general, contratadas, administradas por particulares, ¿no? Con el mismo orden que la Armada Real, órdenes y normas, reglamentos, eran de buena fábrica, de muy buena fábrica, incluso superiores a los del Estado, los barcos, y las armas y las tripulaciones de primera calidad, de cualquier nacionalidad, pero católico, ¿no? Y había muchos voluntarios solicitantes, pues por el buen reparto de las presas y tal, ¿no? Hay que decir que Dunkerque era un buen sitio como puerto del Flandes español, ¿no? Estaba unido a